Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de mecánica de fluidos relacionado con el tópico de cinemática de fluidos. El ejercicio dice: por el interior de un gran conducto circular de 0.3 metros de diámetro fluye agua con velocidades que siguen la distribución señalada en la figura según la ley, y acá me dan una ecuación que representa que la velocidad es igual a 0.0225 menos r cuadrado. La tubería se bifurca en dos tuberías de 0.05 metros de diámetro, donde el agua sale como flujo uniforme. Esta palabrita es muy importante que tú la tengas en consideración: flujo uniforme. Determinar lo siguiente. La pregunta A: la velocidad media o la velocidad promedio con que el agua sale por las tuberías de 0.05 metros de diámetro. La pregunta B: el caudal de ingreso y los caudales que salen por cada tubería. Y la pregunta C me dice que dibuje la distribución de velocidades en las tuberías de salida e indique qué sucedería con la presión del flujo de agua si la velocidad aumenta en el ingreso. Muy bien, vamos a desarrollar este problema de la siguiente forma. A esta zona vamos a llamar zona 1, que viene a ser zona de entrada. A esta de acá, zona 2. Y a esta de acá, zona 3. Una zona de entrada, dos zonas de salida. Lo que quiero que observes es la ecuación que me dan acá, en la cual dice que la velocidad es igual a 0.0225 menos r cuadrado. Este valor de r representa la variable referida al radio. Ojo, no es el radio, sino la variable. Y acá indica la dirección de ese radio. Ese radio, como estamos en una tubería, va a iniciar en el centro. Por ejemplo, aquí en el centro de la tubería, el radio tiene el valor de 0. Si tú reemplazas en r, que es la variable, el valor de 0, vas a obtener que la velocidad aquí es igual a 0.0225 metros sobre segundo. Y tú sabes también que en una tubería, justamente en el centro, se da la velocidad máxima. Esta velocidad máxima es cuando r es igual a 0. Con lo cual nosotros sabemos que en este caso la velocidad máxima va a ser igual a 0.0225 metros. Aunque no me lo solicitan en ninguna pregunta, es necesario saber que la velocidad máxima está en el centro de la tubería. Asimismo, te puedes dar cuenta por la distribución de velocidades que tiene. La distribución de velocidades más grande está justamente en el centro, donde se da que la velocidad es máxima. Ahora, si nos vamos a la pared de la tubería, tanto arriba, abajo o cualquier lado, ya que eso es un círculo, vamos a tener que el radio va a ser igual a 0.15, porque el diámetro es 0.30. Si nosotros reemplazamos aquí 0.15, lo elevamos al cuadrado, nos va a salir este valor de 0.025. Y cuando lo restamos, tenemos que la velocidad es 0, con lo cual se cumple correctamente la ecuación, ya que tú sabes que la velocidad en las paredes, la velocidad aquí es igual a 0 metros sobre segundo. Entonces hemos corroborado que la ecuación que nos están dando es correcta. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros sabemos, por cinemática de fluidos, que el caudal es igual a la integral de la velocidad por el diferencial del área, cuando el flujo no depende del tiempo. En este caso no tenemos ninguna condición del tiempo, estamos trabajando como flujo permanente, por lo tanto se va a cumplir esta ecuación de aquí. Muy bien, vamos a reemplazar los valores que tenemos en este caso. Yo no tengo el dato del caudal, es lo que me piden el caudal de ingreso, pero sí tengo la velocidad. ¿A qué va a ser igual la velocidad? La velocidad vas a reemplazar con la ecuación que aparece aquí en la parte superior, que sería 0.0225 menos r cuadrado. Insisto y te hago recordar que este r es la variable, no es el radio. Cuando digo la variable es lo que va a estar cambiando dentro de la tubería, donde en el centro r vale 0 y en la superficie vale 0.15 metros, ya que el diámetro total es 0.30. Y esto acá multiplicado por el diferencial del área. En este caso, mi variable viene a ser r y acá tengo área. Así como está, no puedo integrar esta ecuación. Necesito llevar el diferencial del área en función de r. Pero eso también es bastante sencillo, porque nosotros sabemos que la tubería es una sección circular. Y tú sabes que el área de una sección circular, ¿a qué va a ser igual? Es pi por r al cuadrado. Este r también va a ser una variable, ya que vamos a trabajar en función de la variable para que tenga sentido nuestra ecuación. Lo que vas a hacer a continuación es derivar el área en función del radio. Si tú derivas esto, vas a tener que la derivada va a ser igual a 2pi r.
Finalmente, vamos a tener que el diferencial del área va a ser igual a ¿qué? Este diferencial de R pasa a multiplicar y nos quedaría de la siguiente forma. Sería 2πr diferencial de R. Ahora sí, esta ecuación de acá la vas a reemplazar dentro de la integral. Y es lo que vamos a hacer a continuación, donde finalmente vamos a tener que el caudal va a ser igual a la integral de 0.0225 menos r cuadrado, y todo eso multiplicado por 2πr diferencial de r. Ahora, esta integral tiene que ser definida. ¿Y cuál es la variable? R. ¿Y r de dónde a dónde varía? R varía del centro, donde es 0, hasta la superficie, puede ser superior o inferior, donde vale 0.15 metros. Acá es 0 metros. Entonces, la integral va a ser de 0 a 0.15. De acá, ¿qué cosa puedo hacer? Ordenar la ecuación. 2pi es una constante, sale la integral. Tendríamos así, que tengo 2pi. Integral de 0 a 0.15. Y esto multiplicado por 0.0225r menos r al cubo. Todo eso diferencial de r. Ahora sí, lo integramos de frente. Vamos a tener lo siguiente. 2pi, que viene a ser la constante. Y acá procedemos a la integración, que sería 0.0225 r cuadrado sobre 2 menos r a la cuarta sobre 4. Y todo eso tiene que estar variando entre 0 y 0.15. Si reemplazamos esos valores, cuando se reste con el 0, va a quedar nulo y simplemente nos quedaría 0.15. Con lo cual tendríamos la siguiente expresión. 2pi por 0.0225, acá 0.15, todo esto al cuadrado, sobre 2, menos 0.15, todo esto a la cuarta, sobre 4. Acá podemos eliminar 2 con este de acá, y acá me quedaría 2. Operando esto, vamos a obtener que el caudal va a ser igual a 0,00079,521 metros cúbicos por segundo. Así también nosotros sabemos que por continuidad se va a cumplir que el caudal que ingresa tiene que ser igual al caudal que sale. Entonces planteamos aquí la otra ecuación. Caudal que ingresa, que viene a ser el caudal de la zona 1, tiene que ser igual al caudal de la suma, tanto del caudal 2 como el caudal 3. Y nosotros ya tenemos el caudal a la entrada. Asimismo, tenemos nosotros también los diámetros a la salida, que en este caso son 0.05. Como ambos diámetros son iguales, las áreas son iguales, por ende los caudales también van a ser iguales. Entonces vamos a tener lo siguiente, que caudal 2 va a ser igual al caudal 3. Vamos a coger uno de ellos, en este caso caudal 2, y podemos escribir de la siguiente manera. Como el caudal 2 es igual al caudal 3, nosotros podemos decir que esto es igual a 2 veces el caudal 2 o también 2 veces el caudal 3, porque ambos son exactamente iguales. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, que el caudal 1, que viene a ser 0.000795, lo vamos a dejar ahí para evitar los decimales, sobre 2, esto viene a ser igual al caudal 2, que también es lo mismo que el caudal 3. De donde obtenemos que ese caudal va a ser igual a 0.00039761 metro cúbico por segundo. Ahora bien, como tenemos este caudal y tenemos el diámetro, en otras palabras, indirectamente tenemos el área, podemos calcular la velocidad. Nosotros sabemos además de que el caudal viene a ser igual a velocidad por área. En este caso, yo tengo el caudal de 2, quiero calcular la velocidad de 2 y voy a tener el área de 2. Por lo tanto, si yo quiero calcular la velocidad de 2, eso significa que eso va a ser igual al caudal de 2, que viene a ser igual a 0,000396761 sobre el área 2. Pero el área 2 tiene este diámetro de 0.05 metros. Entonces esto sería pi
por el radio al cuadrado. Y el radio sería 0.025, todo esto al cuadrado. De aquí obtenemos que la velocidad en 2 es igual a 0.2025 metros sobre segundo. Esa velocidad en 2 es la misma que la velocidad en 3, con lo cual tenemos tanto la velocidad en 2 y la velocidad en 3. Hemos respondido a la pregunta A, ya tenemos el caudal de ingreso, tenemos la pregunta B, y me dice finalmente que dibuje la distribución de velocidades en las tuberías de salida e indique lo que sucedería con la presión del flujo de agua si la velocidad aumenta al ingreso. Para esto, nosotros debemos recordar lo que decía el problema, porque nos da acá una frase importante. Me dice que donde el agua sale como flujo uniforme. Y esta parte es muy importante. Si el flujo es uniforme, significa que se va a mantener constante, con lo cual la velocidad va a tener la siguiente forma. Dibujamos acá nuestro perfil de velocidades, que va a tener los vectores, los cuales van a ser constantes. Estos vectores de velocidad. ¿Por qué motivo? Porque el flujo es uniforme. De la misma forma, se repite para la salida 3. Si el flujo no fuese uniforme, en ese caso va a haber una variación de velocidades donde la velocidad máxima será en el centro y la velocidad cero será en las paredes. En este caso, como el flujo es uniforme, los vectores de velocidad tendrían esta forma que hemos dibujado. Indique qué sucedería con la presión del flujo de agua. Para ello, nosotros debemos recordar nuestra ecuación de energía. Nosotros sabemos que la ecuación de energía viene dada por la siguiente expresión, que viene a ser presión sobre densidad por gravedad más velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más z, que viene a ser la altura, y esto tiene que ser constante. Esto suponiendo que no hay pérdidas por fricción o accesorios, como es el caso del problema que estamos desarrollando. Entonces me dice el problema qué sucedería con la presión, esta presión de acá, si la velocidad aumenta al ingreso. Como esto tiene que ser constante, si la velocidad aumenta, para que se conserve, se mantenga la energía, la presión necesariamente tiene que disminuir. Viceversa, sería también si la velocidad disminuye, en ese caso la presión tiene que aumentar. La respuesta correcta para esa pregunta sería si la velocidad aumenta, entonces la presión disminuye. Con ello se conserva la energía. Bueno amigos, si tienen cualquier duda o consulta sobre este problema, por favor háganlo en los comentarios. Saludos a todos.